Hola a todos, nos encontramos en la última parte de esta clase. Vamos a hablar de otra técnica de emisión atómica. En este caso vamos a hablar un poco de arco y chispa eléctrica. Son técnicas similares que difieren en cuanto a algunas cosas que vamos a mencionar más adelante, y además son técnicas que nos sirven para otro tipo de muestras. Si recuerdan, habíamos mencionado que cuando estábamos trabajando con ICP, probablemente el tipo de muestras más utilizados es con muestras acuosas o que estén en algún solvente orgánico, ¿sí? Eso tiene una cierta limitación, porque muchas veces uno quiere trabajar con muestras sólidas directamente, y es el caso en el que se utiliza arco y chispa eléctrica. No es una técnica que esté ampliamente difundida ya hoy en día, porque casi todas las utilidades que tenían se pudieron ser reemplazadas por ICP o tal vez por absorbancia, ¿sí? Por la absorbancia atómica. Entre las ventajas de arco y chispa eléctrica, una es la que les acabo de mencionar, que puedo hacer un análisis de muestra sólida, y teniendo en cuenta esto, yo evito un tratamiento previo de la muestra. Si yo estoy trabajando con ICP o con absorbancia atómica, si lo que yo quiero cuantificar está en una muestra sólida, tengo que hacerle un tratamiento previo, ¿sí?, a la muestra para pasarlo a una matriz acuosa y poder hacer una medición, ¿sí? Luego, otra de las ventajas que tenemos es que incluso es posible cuantificar muestras que no sean conductoras, ¿sí? En una de las técnicas vamos a ver que podemos moler esas muestras con grafito para hacerlas conductoras y poder determinar la concentración que hay. Entre las desventajas de estas técnicas podemos señalar que el efecto de matriz es bastante significativo. Obviamente la ventaja de evitar un tratamiento previo conlleva a esto, que tengamos muchas cosas en nuestra matriz. Vamos a tener también interferencias espectrales y las señales suelen ser poco estables, ¿sí? Otra cosa que también sucede es que tenemos un bajo ámbito lineal, el rango lineal es bajo, comparado con ICP, por ejemplo, que habíamos dicho que podía tener varios órdenes. Perdón. En arco y chispa los dispositivos son similares. Tenemos este tipo de dispositivos en donde tenemos dos electrodos. Y la muestra se dispone en esta zona. Y la excitación se produce entre estos dos electrodos. Suele haber entre ellos una distancia de unos pocos milímetros. Acá tenemos ejemplos de otro tipo de electrodos, ¿sí? Todos estos son ejemplos de otros tipos de electrodos. Y básicamente, ¿qué es lo que sucede en un arco y en una chispa eléctrica? Los fenómenos son similares, ¿sí? La muestra está ubicada en donde señala la flechita, y la temperatura se eleva mucho, y se excitan los electrones de la muestra, que en algún momento por esa excitación van a relajar y emitir luz en su longitud de onda característica. ¿Cómo se produce esa excitación y esa temperatura elevada? En ambos lo que sucede es un proceso similar, y es que se produce un paso eléctrico entre los electrodos, ¿sí? Esto lo que genera es la atomización y ionización de la muestra. En ambos lo que sucede es que cuando se forman esos iones, el espacio se transforma en un espacio conductor, que así como habíamos visto en ISP que la resistencia al movimiento por parte de los distintos iones generaba temperaturas muy altas, en este caso también es lo mismo. Se genera una resistencia al movimiento y las temperaturas aumentan mucho. En cada uno de los casos, en arco y en chispa, las temperaturas son distintas. Ahora les comento un poco más sobre eso, pero digamos que a grandes rasgos es similar en cuanto al funcionamiento.
Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos un par de comparaciones que hacer. En el arco la intensidad de la corriente no supera los 30 amperes, ¿sí? Y las temperaturas no superan los 5000 kelvins. En cambio, en chispa las intensidades son pueden ser hasta de 1000 amperes y las temperaturas son de hasta 40.000 Kelvin, ¿sí? Si nos fijamos en este gráfico, lo que podemos ver es la comparación de la corriente en función del tiempo, tanto de chispa como de arco, ¿sí? Si se fijan, en chispa se ve que tenemos un pico pronunciado, ¿sí? Que baja rápidamente, pero que tiene un máximo mucho más elevado que el máximo que hay en arco. ¿Qué es lo que sucede en chispa? La corriente, si bien la corriente media, o sea, en función del tiempo, como el promedio, es mucho menor que en arco porque se produce una descarga tras otra, ¿sí? Así como se eleva mucho la corriente, luego desciende mucho. En el momento en que la corriente instantánea es tan alta, las temperaturas pueden llegar hasta los 40.000 Kelvin, ¿sí? Y la intensidad eléctrica, como se ve acá, es muy alta, del orden de los 1000 amperes. Esto que genera que los espectros en chispas sean mucho más pronunciados que en arco. Acá la corriente es continua, ¿sí? Y más o menos el máximo no es tan alto como en chispa. Y acá lo que tenemos son sucesivas descargas, una después de otra, en donde lo que sucede es que en los momentos en que estamos en los máximos de corriente, llegamos a estas temperaturas tan elevadas. En particular, la técnica de arco se utiliza principalmente en muestras no metálicas, suelos, rocas, vegetales, por la propiedad que les había comentado antes. Se puede mezclar, se puede pulverizar la muestra con grafito para hacer la muestra conductora. En cambio, chispa se sigue utilizando incluso para lo que es la industria metalúrgica o para verificar la composición de algún acero. Muchas veces no son equipos sofisticados, sino que tienen la particularidad de poder moverse y ser utilizados fácilmente por distintos operadores en fábricas, ¿sí? Estas dos técnicas ya no están siendo tan utilizadas como tal vez lo eran en un primer momento, porque con la llegada de ICP ya quedaron bastante en desuso, pero siguen teniendo este tipo de utilidades para muestras que no son acuosas, ¿sí? Pero no mucho más que eso. No vamos a adentrarnos mucho más en estas técnicas. Así que simplemente como para que ustedes conozcan que existen y cuáles a grandes rasgos son las características. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver algún problema de la serie, ¿sí? En el problema 4, antes de empezar con el problema 4, mencionar que los primeros problemas 1, 2 y 3 son problemas más bien teóricos para recordar. Va a ser un repaso de las cosas que se vieron en las teóricas, digamos, y estaría bueno que lo puedan hacer y vean cuáles son algunas de las cosas más importantes de la teórica. El problema 4 es el primero que plantea un problema, y antes de comenzarlo quería recordarles que esta materia, que es Analítica 2, supone que ustedes ya tienen ciertos conocimientos que adquirieron en otras materias, tanto desde química general o química inorgánica, así como también en Analítica 1, que es que puedan plantear problemas básicos de diluciones o de curvas de calibrado, que puedan encontrar concentraciones a partir de ellas y demás. Por lo cual van a ver que en estos problemas, si bien el tema la serie es una serie nueva, completamente nueva para lo que es la TSQ, que es la espectroscopía de absorción y emisión atómica, los problemas no son
muy distintos a los que podrían encontrar, por ejemplo, en espectroscopía molecular, ¿sí? Por lo cual, más allá de que la técnica sea distinta, ustedes podrían hacerlo simplemente conociendo la ley de Lambert-Beer, ¿sí? También suponemos que eso lo saben y que pueden resolver problemas, tanto en espectroscopía molecular como en espectroscopía de atómica, que es la que estamos viendo ahora, vale la ley de Beer y ustedes pueden plantear curvas de calibrado en las que involucren, por ejemplo, absorbancia en función de concentración y en emisión, intensidad en función de concentración, ¿sí? Veamos el problema 4. Dicho todo esto, vamos a ver el problema 4. Me pide que determine la concentración de cromo en una muestra y me menciona que se utilizó el siguiente procedimiento. La muestra se tomó 10 mililitros y se llevó a un matraz de 50 mililitros. Cada uno de este procedimiento se hizo en 5 matraces distintos, ¿sí? Y antes de enrasar los matraces se añadió a cada uno distintos volúmenes de un patrón de una concentración dada de cromo, ¿sí? Me pide que averigüe cuál es la concentración de cromo en la muestra. Si nos fijamos, no es la típica curva de calibrado, pero sí lo que tenemos es que se tomó la muestra, se puso en todos los matraces que tengo y luego se agregó a cada uno un patrón de la sustancia que me interesa. Si recuerdan de alguna otra materia, esto tiene pinta de ser algo que conocíamos como agregado patrón, ¿no? Así que en este problema no van a tener simplemente que hacer una curva de absorbancia versus concentración e interpolar el resultado, como creo que estamos bastante acostumbrados a hacerlo, sino que vamos a tener que hacer un análisis un poco distinto. Si nos fijamos, lo que tenemos en nuestra tabla es, en la tabla anterior tenemos una tabla que nos muestra la cantidad de muestra que puse en cada matraz, la cantidad de patrón en mililitros y la absorbancia que medí, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, que nos conviene hacer, que es lo que hice yo acá, es pasar todos esos mililitros de patrón a una concentración, ¿sí? A una concentración que yo agregué de cromo, lo puse en ppm. Y ahora sí vamos a poder dibujar una curva de calibrado porque vamos a poder hacer una curva con agregado de cromo versus absorbancia, ¿sí? ¿Qué es esta curva que yo tengo acá? Esta curva. Si recuerdan, cuando trabajábamos con agregado patrón, la idea era extrapolar al eje X, ¿sí? Y así obtener un valor de concentración. Yo acá lo que hice fue dejarles la curva, el valor de la ecuación de la recta, ¿sí? Lo pueden usar para encontrar este valor, o si no, si lo quieren hacer gráficamente, lo pueden hacer con Excel y con la escala pueden llegar a ver. Si se fijan, bueno, obviamente la extrapolación me da un valor negativo, me estaría dando aproximadamente unos 6 ppm, acuérdense de pasar ese valor a positivo, obviamente. Y, ¿qué más? A ver. Tengan en cuenta, además, que el valor que yo voy a obtener es una dilución, ¿sí? Por lo cual no tendría sentido informar el resultado así, sino que hay que hacer la conversión a la concentración que corresponda. Lo que dice es que se tomaron 10 mililitros, se pasaron a matraces de 50 mililitros, por lo cual la dilución es de 1 en 5, ¿sí? En el punto B, voy a leerlo, me dicen que en un intervalo de concentración de 500 a 200 ppm de uranio se encuentra que la relación entre la absorbancia y la concentración es lineal,
pero que a menores concentraciones la relación deja de ser lineal y tengo que introducir 2000 ppm de una sal de metal alcalino. ¿Cómo explico este fenómeno? Bien, ¿cómo explicamos qué es lo que está sucediendo? Lo primero que nos dice es que cuando estoy en concentraciones relativamente altas, entre 500 y 2000 ppm, no estoy teniendo ningún tipo de problema, sino que tengo una relación lineal, pero que el problema aparece cuando estoy en concentraciones bajas. ¿Por qué puede suceder esto? Porque tal vez a concentraciones tan altas, cuando menciona que estamos entre 5000 y 2000 ppm, las interferencias realmente no están funcionando como interferencias porque no tienen una concentración comparable a lo que estoy teniendo yo de uranio, ¿sí? En cambio, si estoy a concentraciones bajas, muy probablemente las concentraciones ya son comparables y empiezo a tener problemas con lo que corresponde a la linealidad. Tendríamos que ver qué tipo de interferencia es. Nos dicen que lo que hice para solucionar yo este problema fue agregar unos 2000 ppm de una sal de un metal alcalino, ¿sí? Y con ese agregado no tuve más interferencias. Esta pequeña parte se las voy a dejar a ustedes, pero lo que sí les voy a aclarar es que tenemos, en el caso de haber agregado una sal de un metal, lo que me están diciendo evidentemente es que lo que me interesa es ese metal alcalino, ¿sí? Había dos tipos de interferencias que se solucionaban o tipos de problemas que se solucionaban si yo agregaba un metal, ¿sí? Una de las cosas que podía suceder es que estuviera funcionando como un agente liberador. Eso quiere decir que estaba interactuando con algún anión más fuertemente que mi analito, por lo cual me dejaba mi analito libre para la atomización. Y lo otro que podía suceder es que si yo estaba agregando un metal, me estuviera funcionando como un supresor de ionización, ¿sí? Lo que les voy a sugerir es que chequen si pueden ser capaces de verificar cuál de los dos es, si es un agente liberador o un supresor de ionización. Traten de mirar lo que vimos en las clases. Y el resto de los problemas, así como el final de este problema, les voy a... vamos a hablar un poco más tal vez en las clases de consulta, que en general hacemos un poco más sobre el problema. Pero como no son tantos los problemas de absorción y emisión, me gustaría que puedan plantear los problemas antes y no obtener las respuestas antes de intentarlo, ¿sí? De nuevo les repito que tienen que ser capaces de poder realizar cuentas que realizaban, por ejemplo, en analítica 1, diluciones, pasajes de concentraciones, poder expresar en molaridad, en peso, en volumen y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Calcular pH y ese tipo de cosas los tenemos que poder hacer. Con esto terminaríamos la última clase. Este problema que hice, el problema 4, lo hice a modo de guía de cómo ir resolviendo el problema. No es la idea que ustedes tuvieran acá todos los valores y demás, pero sí como para saber cómo empezar a hacerlo.